A esta hora en el mundo siguen cayendo los precios internacionales del petróleo y hay un alivio en los mercados por el acuerdo entre Irán y Estados Unidos que incluye un cese al fuego de 2 semanas. Valentina Luis, cuéntenos en qué consistió este acuerdo y qué se conoce sobre lo que está pasando con la economía mundial. Daniela, pues Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego a la guerra de 2 semanas, lo que impactó de manera inmediata en los mercados globales. El petróleo bajó su precio casi un 20%, aunque su costo aún no vuelve a ser el mismo antes de la guerra. Mientras tanto, las navieras del mundo mantienen su mira sobre la apertura del estrecho, pues espera que el paso de buques reduzca el precio del costo energético en el mundo, en especial en Asia, uno de los continentes más afectados por el cierre. Mientras tanto, Irán propuso un plan de 10 puntos donde el principal y el más importante para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la no fabricación de armamento nuclear por parte de la República Islámica. Sin embargo, las reacciones del mundo han sido contrarias. Mientras el Papa León XIV expresó su conformidad con la tregua, líderes de la oposición de Israel afirman que el primer ministro Netanyahu perdió al mostrar su apoyo a Estados Unidos ante la toma de esta decisión. Valentina, gracias. A las 6 de la mañana, 15 minutos, nos conectamos con nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita, con los buenos días. Bueno, ahí estamos viendo justamente ubicado en la geografía ese estrecho de Hormuz, que ha sido ese punto de discusión. Y inicialmente se habla de una tregua de 2 semanas, pero uno, ¿cómo podría entender este acuerdo? ¿Son acuerdos favorables para las dos partes o quién ganó aquí, Teresita? Daniela, muy buenos días. Este acuerdo es interesante, le da un respiro al mundo y le da un chance a la diplomacia por 2 semanas. Sin embargo, recordemos que cuando inició la guerra había objetivos de Estados Unidos como el cambio de régimen en Irán. Y si bien es cierto que le dieron de baja a Jamenei, el gran líder, y a 10 de las personas que toman decisiones políticas, económicas y militares, el régimen sigue estando ahí, a la defensiva y puede ser que más peligroso. Por otro lado, también se decía hace 6 semanas al inicio de la guerra que esto era para evitar que Irán tuviera armas nucleares, que esto era impensable en un régimen como el de ellos. Pero si vemos el acuerdo que medió Pakistán, no hace ni una sola mención al tema de las armas nucleares en Irán. Esto lo pone a pensar a uno. Y por último, también se decía que era para acabar con el patrocinio, el apoyo que le daba Irán a diferentes grupos irregulares como Hezbollah, Hamas. Y por el contrario, cuando uno revisa los 10 puntos de Pakistán ayer, se da cuenta que estos grupos aparecen casi que protegidos en lo que pasaron a negociar. Pero, Teresita, Donald Trump dice que se debe garantizar un estrecho de Hormuz libre. Mientras tanto, Irán dice que se debe coordinar con los militares. Entonces, yo quisiera aprovechar esas dos posiciones que contrastan para que usted nos explique por qué ese estrecho de Hormuz se convirtió en ese corazón, en ese punto neurálgico del conflicto. Daniela, hace 6 semanas cuando inició la guerra, lo primero que hay que decir es que nadie esperaba que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Sí, era una posibilidad, pero muy remota. Sin embargo, fue de lo primero que hicieron. Y esto estranguló el mercado de petróleo y hizo que el precio subiera, generando una crisis global. Por eso es importante que lo vuelva a abrir. Entonces, esa es una de las peticiones, tal vez la más importante para Estados Unidos. Pero como bien decían ahora, se abre previo el visto bueno de los militares a cada barco que vaya a pasar y cobrando $2 millones por barco, que repartirían sí con Omán, el país que está al frente en el otro lado del estrecho. Ahora, hay que decir que antes de la guerra, el estrecho era de libre circulación, como lo dice el derecho internacional. Es decir, podían pasar los barcos que quisieran sin pagar y sin controles. Ahora no. Y lo más interesante y lo más probable es que Irán no entregue ahora ese control. Se hizo a ese estrecho y no va a entregar el control. Esto va a dar pie a muchas negociaciones y uno que otro rifirrafe en el futuro. María Teresa, uno también se preguntaría qué pudo llevar al presidente Donald Trump a considerar esa propuesta iraní si no era tan favorable o por lo menos tan cercana a sus intereses. Daniela, efectivamente, hemos dicho que hay cosas en el acuerdo que realmente no van de la mano de los intereses de Estados Unidos, pero es que es un año de elecciones. El Congreso en noviembre renueva una tercera parte del Senado y el total de la Cámara de Representantes. Y temas como el alto precio de la gasolina diésel
o de la gasolina de avión que afecta la carga y el transporte de pasajeros influyen en esas elecciones. Hay republicanos que dicen que votaron por Trump precisamente por el alto precio de la gasolina con el gobierno demócrata de Biden. Trump no puede darse el lujo de perder esos votos. Por otro lado, él también hizo campaña diciendo no a las guerras interminables, como la de Irak o la de Afganistán. Y esta guerra tiene todo para ser una guerra irregular, apoyada en grupos terroristas y devolverse interminable, por lo menos a corto y mediano plazo. Promesas de campaña que no puede darse el lujo de no cumplir si quiere mantener el control en el Congreso, Daniela. Bueno, pues lo cierto es que la expectativa se mantiene durante estas 2 semanas. María Teresa Aya, nuestra analista internacional, gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que pasa en el resto del mundo. Buen día. Buenos días.